Dios les bendiga. Este es el primer mensaje de la serie sobre la primera carta del apóstol Juan y estará basado en 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y se titula La vida cristocéntrica. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es vivir con un cierto estilo de vida, profesar la religión cristiana, obedecer ciertas normas éticas y morales, cumplir con algún rito cristiano especial como el bautismo o la Santa Cena. Por supuesto, todas estas cosas son buenas y tienen un lugar importante en la vida cristiana. Pero por encima de todas estas cosas, ser cristiano significa ser un seguidor de Jesús. Es por eso que podemos afirmar que ser cristiano no se trata de la persona y obra del cristiano, sino que se trata de la persona y obra del Señor Jesús como centro de vida en el cristiano. A lo largo de esta serie de mensajes en la primera epístola de Juan, iremos descubriendo la importancia de tener un concepto claro y verdadero sobre quién es Jesús y a la vez saber cuáles son las implicaciones prácticas de esto en nuestra vida como cristianos, tanto en nuestra relación con Dios como también en nuestra relación con nuestros hermanos y aún con los no creyentes. En este mensaje veremos que la vida cristiana es cristocéntrica porque se trata de una experiencia con Jesús, misma que se refleja al proclamar el Evangelio, cuyo propósito es la comunión con Jesús y también con su iglesia. La experiencia del cristiano con Jesús. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 1 se nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En este versículo Juan deja claro a sus lectores que él conoció personalmente a Jesús. Lo pudo ver con sus propios ojos, lo pudo escuchar e incluso lo pudo palpar con sus manos. Recordemos que Juan fue aquel discípulo que en la última cena recostaba la cabeza en el pecho de Jesús. La Escritura nos dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Es por esta razón que para nosotros los escritos de los apóstoles que tenemos en el Nuevo Testamento tienen el valor de la palabra de Dios, ya que además de ser inspirados por el Espíritu Santo, fueron escritos por personas que en realidad experimentaron la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y todas sus enseñanzas de primera mano. Otro asunto importante a tener en cuenta es que así como Juan dice que lo que él estaba anunciando a sus lectores es aquello que él mismo experimentó, nosotros también de la misma manera debemos tener una experiencia personal con Jesús para poder tener la autoridad espiritual de hablar a otras personas sobre Cristo. Pero, ¿cómo podemos tener una experiencia con Jesús cuando ya no lo tenemos presente físicamente para poderlo ver, tocar o escucharlo? Como cristianos debemos tener en cuenta que Jesús sigue presente en su comunidad por medio del Espíritu Santo. Él también prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando cumplimos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también en los momentos en los que nos reunimos en su nombre, Él estará con nosotros de una manera especial, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es por esta razón por la cual nosotros sí podemos tener una experiencia con Jesús. Cuando leemos los evangelios y podemos ver quién es Él,
especialmente el Evangelio de Juan, por ejemplo, que se esmera por mostrarnos quién es Jesús. Esto es muy importante, ya que en el tiempo en el que se escribió este Evangelio de San Juan, se estaba introduciendo a la iglesia algunas ideas equivocadas sobre la persona de Jesús, y Juan escribe para contradecir esas enseñanzas erróneas. También podemos ver a Jesús en las cosas grandes o pequeñas que pasan en nuestro día a día, cuando experimentamos su amor, su misericordia, o también cuando vemos que Él nos fortalece en los momentos difíciles de dolor, o cuando escuchamos o vemos testimonios de nuestros hermanos en la fe. Para escuchar a Jesús hoy hace falta solamente abrir nuestra Biblia, ya que toda ella nos da testimonio sobre Él. Especialmente en los evangelios encontramos su mensaje, sus enseñanzas, y si somos sensibles al Espíritu de Dios, este nos ayuda a escuchar a Jesús en sus propias palabras. Podemos también escuchar a Jesús cada vez que su palabra es predicada en las reuniones de la iglesia o en las células en nuestros hogares. Y por último, también podemos palpar a Jesús con nuestras propias manos cuando estamos involucrados en el servicio de la iglesia, ya que al servir a otros hermanos estamos sirviendo a Jesús mismo. Jesús así lo refirió en Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Solamente cuando tenemos en nuestra vida una experiencia personal con Jesús, tendremos la autoridad suficiente para poder hablarles a otras personas acerca de Él. Y esto nos lleva al siguiente punto: la proclamación del Evangelio de Jesús. En 1 Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Tanto en su carta como en su Evangelio, Juan se refirió a Jesús como el verbo de vida. Así lo vemos en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una de las principales características de Jesús en la Biblia es que en Él estaba la vida. Jesús mismo lo dijo muchas veces: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida que se manifestó en la tierra. Por otro lado, debemos recordar que la paga del pecado es la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Por esta razón, todos los seres humanos experimentamos la muerte física y también estamos condenados a una muerte espiritual por la eternidad. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por esto que la única manera de poder tener vida eterna es por medio de la fe en Jesucristo. Y especialmente en su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí Él cargó con nuestros pecados, pagó el precio de la muerte que nosotros merecíamos, y de esa manera, al depositar nuestra fe en Él, nosotros podemos tener vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que, así como Juan, nosotros también tenemos que anunciar a un mundo que vive en muerte y en destrucción. El mensaje de la vida eterna que solo es posible a través de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito del mensaje del Evangelio de Jesús. Los versículos 3 y 4 de 1 Juan 1 nos dicen: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí hay un doble propósito que es la comunión y el gozo. En cuanto a la comunión, Juan nos dice que el principal objetivo de la proclamación del Evangelio es lograr esa comunión. Comunión con nuestros hermanos en la fe, pero principalmente comunión con Dios. Son dos cosas que van de la mano. En el idioma griego, la palabra que se traduce por comunión es koinonía. Esto significa algo mucho más grande que solamente reunirnos para compartir algún refrigerio o alguna actividad deportiva o de diversión de vez en cuando. Tener koinonía implica vivir una vida en comunión, es decir, una vida como una familia en donde todos estén preocupados de las necesidades de los demás. Esto solamente es posible por medio del amor de Jesús que es derramado en nuestros corazones. En los mensajes siguientes, Juan nos mostrará cómo el amor por nuestros hermanos es parte esencial del camino de Jesús. Otro punto importante que debemos resaltar es que la comunión con Dios no está separada de la comunión con la iglesia. No existe una vida cristiana que sea posible vivirla en solitario. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Por tanto, no podemos decir que tenemos comunión con Dios si no tenemos comunión con los hermanos de la iglesia. Por tanto, la proclamación del Evangelio a aquellas personas que no conocen a Jesús es traerlos a que tengan comunión con Dios, pero también que sean parte de la comunión de la iglesia para así poder vivir una vida y ser parte también de la misión que Jesús nos dejó aquí en la tierra. El segundo propósito es el gozo. Este es otro propósito que marca la predicación del Evangelio, que nuestro gozo sea cumplido, dice el apóstol Juan, ya que no existe un gozo más grande en el mundo que ser parte de la familia de Dios y de la misión de Dios. No existe nada que pueda darle más sentido a nuestra vida que vivir para el Dios creador de todas las cosas. Este tipo de alegría o de gozo no significa que nunca tendremos que experimentar momentos de tristeza y de dolor, pero sí significa que Jesús siempre estará con nosotros, que siempre tendremos en nuestro corazón la fortaleza necesaria para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Solo al vivir para Dios podremos decir que nuestra alegría es completa. Hasta aquí hemos visto en este mensaje que el centro de la vida cristiana es Jesús. Es con Jesús con quien nosotros debemos de tener una experiencia personal. También es Jesús el contenido de nuestra proclamación, de nuestro testimonio, ya que Él es el único que puede darnos la oportunidad de tener salvación y vida eterna, con el propósito de que el reino de Dios crezca cada día y poco a poco seamos personas más involucradas en la misión de Dios. Y de esta manera nuestra alegría o gozo cristiano será completo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.